Estoy seguro que del catálogo de misterios de Internet, o de casos de proyectos con tintes de surrealidad y hasta paranormalidad que hayan tenido origen en la Internet, puede llegar a ser abrumador tanto por su extensa variedad como por los reducidos casos que sobrepasan las pequeñas fronteras de su punto de origen. Esto lo traigo a colación por las más bien pocas documentaciones que hay presentes en la plataforma. Claro que sin mencionar a los subgéneros como lo son el Lost Media, los videos de terror análogo o más recientemente los colectivos imaginarios. Por esta misma razón es que no se debe considerar poca cosa a aquellos casos que rompen con el status quo. Si hay algo que tienen en común el Lost Media y el terror analógico, es la incertidumbre y deseo por averiguar las razones de su silencio. En el primero, se mantiene un grado mucho más intenso de incertidumbre al contar con testimonios próximos a la realidad. En el segundo, si bien se posee un fuerte sentido de incredulidad, la ausencia de factores externos lo hacen más propicio a la ruptura. Y siendo ese el caso, ¿qué tal si se intenta combinarlos? Ese es el caso que relataremos a continuación. Así que prepárense, porque allá vamos. ...11 de octubre de 1969... una productora llamada The Playfellow Workshop, bajo la dirección de un tal Robert Doraline, sacan por primera vez a la luz, y en alguna señal de televisión de los Estados Unidos, el que sería su más grande y único proyecto, un show infantil integrado por diversas y muy alegres marionetas, quienes serían vecinos de un colorido pueblo conocido como Home. Su protagonista sería esta marioneta llamada Wally, quien se encargaría de estructurar cada episodio, misma estructura que se basaría en Wally presentando a la audiencia la temática del episodio, antes de interactuar con los personajes que llevarían a cabo la aventura del día bajo esa misma temática. Durante el capítulo en cuestión, la serie haría gala de su variedad estética, contando no solo con segmentos live action, o sea el foco principal de las tramas, sino que añadiría diversos sketches animados como segmentos montados por ilustraciones del libro de cuento. Pero muy bien, hasta ahora todo es normal, inocente y también puede que aburrido. Si mal no recuerdan, habíamos empezado hablando sobre los misterios de Internet, particularmente sobre los media y el terror analógico. Así que, ¿por qué cambié radicalmente el tema a describir un programa infantil del año del caldo? Bueno, bajen las luces y suban el volumen, porque lo bueno, o debo decir, lo malo, está por iniciar. Desde que la ficción es ficción, la magia de esta es el preservar la incredulidad en los espectadores. Y eso en los más pequeños es y siempre será latente. Si a ustedes les pidiera que me digan con toda honestidad que siendo chicos y viendo con ilusión su programa favorito en la televisión, no han tenido la idea o la ilusión, por no decir la creencia, que lo que se visualiza en la pantalla es una realidad ocurriendo simultáneamente en alguna parte, yo, sin miedo a equivocarme, afirmaría que todos en nuestra infancia lo hemos hecho. Y es más, si crecieron con películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Space Jam, es seguro que esa parte de su inocencia no solo se fortaleció o de menos acrecentó sus ilusiones. En la infancia, cuando somos pequeños, el mundo adulto o los adultos a nuestro alrededor nos nutren con relatos sobre lo mágico y lo colorido, y es que de alguna forma la inocencia
e incredulidad que transmiten las miradas de los niños, sobre todo a las edades más tempranas, está completamente ligado a ello. Por esa misma razón es que se piensa, se cree o hasta se impone que nuestras fantasías tienen que ser igual de puras. Pensar en nuestros personajes favoritos como seres vivos en alguna parte puede ser adorable en varios sentidos, pero ¿realmente quién dice que las fantasías de los niños tienen que ser tan dulces como todo el mundo cree? ¿Qué tal que un niño, sus fantasías no sean inocentes del todo o no sean dulces y coloridas? ¿Quién dice que no pueden tener una perspectiva un poco más retorcida, por decirlo de alguna forma? ¿Quién dice que no puede haber un lado B en nuestras fantasías? Un lado siniestro, un lado oscuro, un lado pesadillesco. En algún momento, un grupo de personas recibió un montón de sobres con imágenes y documentos dañados de lo que parecía un producto infantil de la vieja escuela. Estas personas, al tomarse la libertad de restaurar dichos documentos, se vieron fascinados e intrigados por el hallazgo, cosa que los impulsaría a crear una web especializada en el registro y documentación de sus avances y dar con posibles testimonios que apoyasen su causa. Los media es un término acuñado para referirse a artículos de entretenimiento, principalmente audiovisuales, que por una razón u otra se vieron extraviados en el tiempo. Mismo título que comparte la comunidad del Internet, que se dedica a no solo documentar los casos existentes, sino que a movilizar su hallazgo. Welcome Home es lo que se puede considerar un caso de los media. Sin embargo, este es un caso que desde el vamos se distancia demasiado de lo convencional, ya que el descubrimiento del caso no sería ni a través de testimonios, ni de cintas encontradas, ni de capturas de televisión o por parte de alguna revista del pasado. En el apartado About Us de esta web, al observar en el párrafo que explica el descubrimiento, al finalizar con la frase "Estamos agradecidos de ser los primeros en iniciar este viaje" y subrayar el texto, encontramos la leyenda "pero duele". Si seguimos bajando, en el párrafo donde nos cuenta sus motivaciones para la búsqueda, notaremos de inmediato un texto superpuesto. Esto, que podría confundirse como un error de carga, cobra significado al subrayarlo y encontrar lo siguiente. En el texto de abajo dice: esperaba que este sitio llamara la atención de quienes hayan visto el programa antes. Pero el texto superior dice: cuando desenvolví la primera carta, lo sentí, lo escuché. Abrir, abrir, abrir. Lo quiero fuera. Voy a sacarlo. Y la cosa no acaba. Cuando en otro de los párrafos donde nos cuentan que no se sabe de la cantidad exacta de capítulos realizados, encontramos otro texto oculto que dice: los números son muy difíciles de leer. A veces no puedo verlos. En el apartado de personajes por parte del sitio, encontramos una dinámica con una recreación del mundo de la serie, integrado por las diferentes casas de los personajes. Al hacer clic en cada una, verán una descripción de su respectivo habitante. Lo interesante de esto es la casa del protagonista Wally, que se encuentra al centro del todo. Está claro que la misma posee vida propia, con unos simpáticos ojitos en sus ventanas que se mueven de arriba abajo. Sin embargo, si observan bien, notarán una pequeña sombra salir por debajo de la puerta. Si cliquean en ello, se abrirá una página con un fondo negro y trazos en rojos, donde se alcanza a ver a Wally de rodillas frente al ojo en la ventana. ¿Qué significa todo esto? Hay 3 suposiciones. La primera es que Welcome Home existe, y no como un inocente programa, sino como un limbo donde los desafortunados han ido a parar.
Uno donde Home, la casa viviente de Wally, los obliga a servirles. Esta idea se refuerza en el hecho de que en los demás personajes se hace un raro hincapié en cómo llegaron al pueblo, o cómo en algunos no se sabe de cómo o por qué llegaron al pueblo. Siendo así que tanto la web como los sobres enviados significarían una intrusión en la realidad llevada a cabo por los vecinos que buscan su libertad. La segunda es mucho más compleja, y es que Welcome Home sí sería en un inicio un show de televisión. Sin embargo, los desarrolladores de esta serie serían también parte de una logia ocultista que buscarían por medio del programa atraer a nuevos integrantes. Y eso no pasaría de ser un caso bastante bizarro, de no ser porque en algún momento, y a causa de los rituales en su intento por expandir la vida del programa, este haya cobrado existencia en un plano terrenal separado del nuestro. La tercera es una reinterpretación de la anterior, y supondría que el programa fue desde un inicio una dimensión de bolsillo descubierta por los productores de The Playfellow Workshop, quienes se basarían para crear este programa. O de menos eso es lo que yo entiendo. No hay hasta la fecha una versión definitiva, o en su defecto que cada una tenga algo de veracidad. Pero ¿cómo es que siquiera llegamos a tales teorías? Toda esta web está llena de piezas de un gran rompecabezas, con iconos ocultos que te redirigen a archivos de audio y video, que sin ningún contexto contribuyen a una parte del misterio. En cada uno de estos está la constante de que Wally está presente en todas las piezas del programa, y nos insiste en cada descripción que es nuestro amigo, como si nos insinuara que quiere tenernos cerca como de lugar. La imagen en la que se arrodilla frente a la ventana es una indirecta que nos indica el culto que éste le rinde, así como numerosas referencias a los ojos que sugieren que el personaje nos observa. O también se interpreta que no puede observarnos, pero sí que siente nuestra presencia, sin mencionar de numerosas imágenes con indirectas ocultistas y satanistas que refuerzan la idea de que este programa, si es que fue o no fue alguna vez un programa, tiene una existencia extraterrenal. Ok, ya describimos el programa, explicamos su descubrimiento, sus misterios, el cómo estos se manifiestan y las suposiciones que se cobran a partir de tales misterios. Pero aún debemos aclarar algo. Welcome Home es por regla un caso de Lost Media. Pero, ¿qué clase de Lost Media puede tener elementos tan irreales, por no decir fantásticos? Pues, uno, que no existe. Sí, tal vez les resulte decepcionante para algunos, si no es que otros no lo sospechaban ya, pero esto me abre la puerta para introducirlos a un tema igual de interesante. Terror analógico es un género de internet que se basa en grabaciones falsas de televisión que simulan ser reales. Desde luego que las mismas nos muestran sucesos extraños o incluso con tintes sobrenaturales. Welcome Home funciona como una combinación de estas dos vertientes. Hay un nombre para referirse a esta clase de proyectos, y eso es ARG, y no es el diminutivo de Argentina, son las siglas de Alternative Reality Game, lo que significa juego de realidad aumentada. Se trata de una dinámica en la que se hace pasar una realidad ficcionada en la misma realidad en la que vivimos. Básicamente un juego de rol en masa. A diferencia de otros misterios del internet, como los simples relatos de terror, cuya distorsión con su comunicación se les llega a hacer pasar como una realidad, o los colectivos imaginarios donde cada uno de los interesados aportan sus propias ideas e interpretaciones hasta volver incierta su narrativa central, los ARG son enteramente guiados y administrados por sus respectivos autores. Este caso es llevado a cabo por una persona que se identifica con el seudónimo de Clown Sharped, quien se encarga de guiar esta ficción a través de las pistas de su página oficial, permitiendo que sean los interesados quienes descifren su historia, lo que significa que el misterio solo se va a extender tanto como él quiera, pueda y pretenda. Creo que para este punto está un poco de más el aclarar que soy bastante aficionado de los misterios de internet, y el solo hecho que le dedique un espacio a hablar sobre un tema tan
no solo popular, sino que, y permítanme la palabra, quemado durante este año, es una prueba bastante clara de ello. Así que mantengo mi posición inicial sobre que, de los misterios de Internet, se puede extraer una variedad extensa y abrumadora. A esto debo añadirle que creatividad es algo que no hace falta en este nicho. Para ser honestos, Welcome Home es por mucho un proyecto sumamente fascinante, tanto por la creatividad y compromiso de su autor para comunicar y llevar a cabo su obra, como por el talento y destreza que posee al darle forma. Digo, no me van a negar que no pueden ver a estos personajes y no creer que sí son parte de un producto de aquella época. Welcome Home es de esos casos que rompió la barrera del idioma al ganarse un bastante extenso fanatismo de nuestro lado del charco. Y aunque sea merecido, lo que verdaderamente me da para pensar es cuántas historias y movimientos similares hay dando vueltas esperando por ese mismo impulso. Después de todo, la fantasía humana, desde la más inocente hasta la más sombría, y contrario a lo que la mayoría crea, es ilimitada, y la fascinación o entusiasmo por conocer más de ello también lo es.